tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Y en cualquier latitud del mundo que te encuentres. Esto es Cuestión Teatral. Y la cuestión de hoy es... ¿Ser o no ser? Con las giras autogestivas. Come on, the magical mystery tour. El mágico mystery tour. Haz tu reservación. Bueno, ya. Yo soy María Balab. Y yo soy Javier Villanova. Y acompáñenos a desentrañar este deseo que siempre han tenido las actrices y actores, hacedores, amantes del teatro, todas las personas que nos dedicamos a este arte de la representación, como directores, escritores, escenógrafos, vestuaristas, que siempre tenemos este deseo, esta pulsión, este sueño de viajar con nuestras obras, de viajar con nuestro trabajo y de hacer que otros espectadores en otras latitudes del mundo nos vean, se conmuevan con nuestras historias y también hacer un intercambio cultural, porque ¿qué artista no ha soñado con viajar, con tener giras internacionales, con conocer otros lugares y darte a conocer y tener este intercambio cultural que siempre es tan importante para la gente que hacemos arte, que nos dedicamos a cualquier disciplina, porque siempre viajar sabemos que te expande la cabeza y te hace tener nuevas perspectivas de la realidad. Es una cosa que nos nutre y que al ser humano, como tenemos tan poco tiempo de ser sedentarios, hemos sido a lo largo de la historia y de nuestra evolución mucho más nómadas que nada, pues también está en nuestro ADN, también es parte de nuestra condición genética natural, el recorrer. Dicen que nosotros no tenemos raíces como los árboles, sino que tenemos unas piernas porque estamos diseñados para viajar, para cruzar, para correr, para conocer básicamente. Y el alma humana, el ser humano siempre desea conocer qué hay más allá, ¿no? Conquistar territorios. Y ahora las grandes conquistas del siglo XXI ya no tendrían que ser armadas, bélicas, sino tendrían que ser intelectuales, artísticas, culturales, es decir, expandirnos y conocernos más como humanidad, sobre todo en estos tiempos globales. Y ahora que hemos tenido esta experiencia de la gira que tuvimos en Colombia hace unas semanas, queríamos compartir todo lo que nosotros aprendimos, todas nuestras experiencias. Y para eso queremos darles un pequeño contexto histórico, porque si bien ya lo hemos visto a lo largo de los episodios, que el teatro siempre ha sido, como bien lo sabemos, el arte de la representación humana, pero siempre ha tenido un carácter itinerario, trashumante, nómada, pues queríamos darles también un poquito de contexto, y para eso Javier nos va a hacer el favor de iluminarnos con su conocimiento y nos va a hablar un poquito de la historia para tener este contexto de dónde surgen las giras, de dónde nacen y por qué son tan importantes en la actualidad. Pues es que justamente, como bien lo dice María, la itinerancia ha sido como la norma en el teatro. De hecho, si uno pensaba antes, los teatros eran el teatro de Alegua, se pensaba en los cómicos de Alegua, en el carro de comedias de Tespis, o se pensaba que si las compañías circenses o las compañías de teatro que recorrían los pueblos. Es decir, esta cosa extraña que ahora tenemos, este modelo raro que ahora tenemos, donde la gente dice, pues estoy pensando una obra y la estoy pensando específicamente para este teatro, para que me programen aquí, y ya diseñas la escenografiota gigante y pides tu beca y tu mecenazgo para que te den para que $1 millón de pesos o $2 millones de pesos para poner tu mole gigante, que luego va a ser imposible de transportar a ningún otro teatro. Ya no digas a otro estado de la república, ya no digas a otro país. No. O sea, hay escenografías, y nos ha tocado algunos colegas que nos comparten es que no cabe en ningún otro teatro, o está diseñada solo para el Helénico, o solo para el Juan Ruiz de Alarcón, o solo para la Capilla, y es bien curioso porque, como bien lo dice María, en nuestra sangre humana, en nuestra historia, en nuestro ADN está la movilidad, el desplazamiento. Y justamente si tú piensas en historia del teatro, ¿qué les dijimos en el primer capítulo de historia del teatro cuando hablábamos del ritual? Pero específicamente cuando hablábamos del nacimiento del teatro en Egipto, les decíamos que todo ese teatro era procesional, lo que quiere decir que se desplazaban de un templo a otro, y lo que estaba, esto es bien importante y lo vamos a recapitular al ratito, en donde estaba la esencia del teatro,
era literalmente en atravesar la ciudad, atravesar las calles, en la travesía. Era un teatro donde lo importante era el viaje, como luego dicen en este poema famoso de Cavafis, lo importante no es Ítaca, es el viaje a Ítaca. Entonces, bueno, pensemos desde Egipto el teatro procesional, luego en Grecia, bueno, todas y todos lo hemos oído, el famosísimo carro de Tespis. ¿Quién es Tespis? Bueno, Tespis era un dramaturgo, ¿no? Que había triunfado en las Leneas dionisíacas, es decir, que sí había triunfado ya en Atenas, en los teatros de Dionisos, ¿no? O sea, en el Epidauro, en estos teatros de 14,000 y 16,000 espectadores, pero él es el primero que, además de introducir el Hipócrites, que esto es bien interesante, él introdujo a ese actor que le contesta al coro. Es ahora sí que el que es anterior a Esquilo, es anterior a Sófocles, a Eurípides, es el que introduce, según nos cuenta la historia, porque ya sabemos que se lo plagiaron a Egipto, pero bueno, es el que introduce la concepción de un actor que se separa del coro y le replica, introduce el Hipócrites, que es el primer, digamos, protagonista, y ya después vendrán los deuteragonista, tetragonista, cada aportación de Sófocles, Esquilo y Eurípides y demás. Pero bueno, no solo... Revíselo en el capítulo de teatro griego. De teatro griego, pero no solo introduce eso. ¡Oh, no! Al señor se le ocurre que quiere introducir también distintos tipos de máscara y va introduciendo máscaras. O sea, es uno de los grandes padres del teatro, pero es el mayor padre del teatro por una razón. Cuando ya había triunfado en las Leneas dionisíacas, ¿no? En Atenas, en los festivales de agricultura y de teatro de Atenas, se pelea con el arconte epónimo, que eso no se los recomiendo nada. O sea, como cuando Shakespeare también tuvo sus peleas con la corte o Molière. O sea, siempre los grandes autores tienen primero son favorecidos por los arcontes, por el gobierno, y luego si hay alguna luego crisis, las trampas del ego siempre les juegan mal. Justamente. Y eso le pasa a nuestro querido Tespis. Se pelea con Solón. Hay un tema ahí de arrogancia. Solón era el arconte. Solón era el arconte epónimo. Era el que financiaba todo este cotorreo, ¿no? Y entonces se pelean y le dice, pues, ¿sabes qué? Ya te prohíbo terminantemente que te presentes en Atenas. Y bueno, pues si Atenas era este lugar, este centro, lo exilian y inicia un exodos fuera del camino. Pero esta, como toda castigo es una bendición disfrazada, como todo tormento es un regalo, pues él se ve obligado a agarrar todos sus tiliches, todas sus máscaras, chivas. Todas sus chivas, ahora sí que sus cabríos, porque tragedias, sus machos cabríos y sus chivas, como bien dice Maya, y se va por los caminos y empieza a presentar sus propias obras. Ahora sí que donde no me quieren, pues no me quedo. Agarra sus chunches y empieza a presentar sus obras, que de él, de hecho, solo conservamos 4 obras de teatro y fragmentos, ni siquiera las tenemos como tal, por eso no se estudia a Tespis, porque solo hay fragmentos de algunas de sus obras, pero a él le vale, él se empieza a presentar en el carro de Tespis, literalmente agarra un carromato, las máscaras que le quepan y su costal y vámonos, y de ahí es el padre de las giras teatrales. No sabía lo que estaba creando, no sabía. Como tú lo dices, ¿no? Que a veces algo que parece una maldición resulta ser una bendición, depende de cómo lo tomes y depende del uso que le des. No, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Y le dio una independencia tremenda al señor. O sea, porque además él ya no tenía que esperar a que el arconte epónimo le avalara las obras, le dijera esto sí, esto no necesitaba todo un coro de 30 personas, ni de 12, ni de 15. Él decía, pues yo soy la obra. O sea, yo la presento con quienes se dejen, donde se presten, quienes quieran. Pero él se fue solo con algunos, creo que se fue con algunos miembros del coro, pero algunos amigos así, pero realmente... Su pequeña compañía, compañía, así es. Y justo, pero ahí no acaba todo. Luego después los arcontes epónimos posteriores, después ven la inteligencia de ese estratagema. O sea, dicen, uy, esto de que una obra se presente en varias localidades puede ser muy útil para el Estado. Porque las giras no solo le sirvieron a Tespis, después obras de Sófocles, porque a Esquilo no le tocó, pero obras de Sófocles y de Eurípides, ya los arcontes epónimos se dieron cuenta, por ejemplo, con la Orestiada, que había un capital político tremendo en que una misma idea se desplazara a todo el territorio conquistado de Grecia. ¿Para qué? Para homologar lenguaje, para homologar tradiciones, pero sobre todo para inseminar, para meter ideas, para inocular a la gente con esta es la propaganda que queremos que vaya por todas las localidades de Grecia. Y luego Roma también lo explotará, pero ya eran los mismos arcontes epónimos que estrenaba la obra en Grecia y luego había un modelo de gira nacional o de gira, digamos, no se consideraba un estado-nación, pero sí un estado ateniense con sus pequeñas colonias conquistadas.
¿no? Entonces, bueno, ¿por qué esto es importante? Porque también las giras sirven para difundir un discurso en un territorio o por varios territorios. Y luego, bueno, saltemos ya, o sea, vámonos después a España, por ejemplo, y el famosísimo Lope de Rueda. Lope de Rueda, no es Lope de Vega, ese es otro. Este es Lope de Rueda, que luego se confunden. Yo los confundo muchísimo, así que sí, o sea, a todos nos pasa hasta las mejores familias. Pero Lope de Rueda, lo que Cervantes, o sea, Lope de Rueda ya siglo XVI, o sea, Solón y Tespis, que no les dije cuándo, era siglo VI, o sea, siglo VI antes de Cristo, antes de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Bueno, ahora saltemos 22 siglos más, siglo XVI, y entonces Lope de Rueda, diría Cervantes, y lo dijo muy bien, que Lope de Rueda, su ingenio no estaba tanto en sus comedias, por ahí le metió ahí una zancadilla, no estaba tanto en sus comedias, sino en que en un costal, muy a la Tespis, llevaba todos sus ingenios, decía Cervantes, y llevaba todas sus mascarillas y sus pelucas, y que con eso él presentaba todas sus comedias donde fuera y donde hubiere quien lo escuchara, ¿no? Dice Cervantes que ahora sí que él para 2 o para 700, ese Lope de Rueda llevó por todas las provincias españolas estas comedias de Lope de Rueda, ¿no? Ajá. Y bueno, pues también es muy famosa esa, pero también Federico García Lorca en 1932, ¿no? El Teatro del Pueblo, que también llevó por muchas provincias españolas, él quería justamente obras de Lope de Rueda, obras de Lope de Vega, que se dieran a conocer por toda España, y literalmente ese era su proyecto, lo que él llamaba la barraca o el Teatro del Pueblo, y era llevar justo a autores como Lope de Rueda, que estaban escritos para eso, por toda la provincia española, y luego hasta Nueva York alcanzó llegando el Federico García Lorca. Y luego pues también pensemos ya en el siglo XXI, o sea, estoy haciendo como un salto, no hay medio cuántico, vamos y venimos, pero solo es para tener un contexto general de lo que son las giras artísticas y de lo que han sido. La importancia que han tenido. Pensemos nada más y nada menos que en la furia del Sbaus catalana, que en principio del siglo XX... Eso ya contemporáneo, ¿no? Ya. 21, perdón. Época. Sí, súper contemporáneo, 21, perdón. En 2004, 2005 hasta 2008, o sea, fueron 4 años, fue una tetralogía que hicieron. Crearon escuchen, solo imagínense esta locura. Compraron un barco mercante de estos que son unas bodegas gigantes para transportar todo tipo de materia prima, ¿no? En estos gigantes como cajotas industriales. Barcos mercantiles. Y bueno, pues ya teniendo este barco gigantesco que tenía como estas cajas para transportar materia prima, ellos decidieron volverlo un teatro portuario. Una locurota. O sea, ellos dijeron, a ver, en vez de que esta cosa de si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, pues ellos dijeron, bueno, llevemos teatro a los puertos, ¿no? A los puertos europeos. Como piratas. Como piratas teatrales. No lo había pensado. Los caninos del teatro. Justamente, ¿no? Y de pillaje, o sea, decir, venimos a asaltar el puerto, pero con culto, lo que decías tú hace rato, ¿no? En lugar de conquistas bélicas, era una conquista cultural naval, o sea, como una armada teatral, no lo había pensado, qué belleza. Y ellos decían que a veces se quedaban en el puerto, o sea, llegaba el barco al puerto y el público del puerto asistía, se metían todos al buque y adentro de este buque industrial veían la representación, pero muchas veces zarpaban con la gente adentro y entonces ellos decían, vamos a cruzar de un puerto a otro, y en medio de ese viaje, ¿no? Por el mar Índigo, hacían una especie como de, pues sí, de travesía, donde ellos decían exactamente, lo importante es el viaje. Y bueno, pues o sea, fue una tetralogía que hicieron cada año, que además con varios temas, la memoria, la travesía, la identidad, o sea, fueron como explorando, pero qué curioso, qué bello, porque ellos decían que eran terramaquias cuando se quedaba en tierra, ¿no? Y maromaquias cuando era durante el mar, ¿no? Pero maquia como de suerte, ¿no? O sea, de una suerte, como las tauromaquias que habíamos hablado alguna vez, ¿no? Como de una especie de malabareo, ¿no? O de una muestreo de una suerte, de una habilidad extraordinaria. Y bueno, no solo la furia del Sbaus, o sea, yo pienso también que si pensamos en el Ottocento italiano, el Ottocento italiano, también había un género que se llamaba los mattatore, que básicamente eran todas las actores y divas, las divas del teatro o los actores más importantes, por eso se llama el mattatore, que eran tan famosas estrellas después de la comedia del arte que se habían generado actores o actrices muy importantes, divos y divas. Esos divas y divas decían, yo lleno plazas donde me presente, y se iban por toda Europa y ellos se vendían los boletos en la plaza en la mañana, ellos llevaban a algunos
algunos actores que lo servían solo para que ellos y la gente iba a verlo o a verla, que ahora pasa con los influencers, pasa con la gente famosa, donde se presente tal actor o tal actriz, pues llena la plaza, ¿no? O sea que... Las arenas, los teatros, las plazas. Si estás disfrutando Cuestión Teatral y quieres ser parte de esta floreciente comunidad, puedes dar clic en seguir, darle 5 estrellas al podcast o compartir para que llegue a más amantes del teatro como tú. Qué curioso, todavía terminando ahí, nada más para cerrar con broche de oro un poquito de este repaso histórico. Hay palabras teatrales que nosotros conocemos y que además están insertadas en el vocabulario popular, que vienen de la itinerancia del teatro. O sea, cuando uno piensa en un bululú, que eran este único actor que iba por todos lados y se presentaba con su obra, ese era el bululú. Pero luego el ñaque, la gangarilla, eran ya de 2 actores, ya de 3 actores, pero la palabra a la que quería llegar era farándula. Cuando tú ya dices, no, es que había una farándula o la gente de la farándula. La gente de la farándula, la vida de la farándula. Eran unas compañías de hasta 30 actores itinerantes, o sea, esta cosa de... Debe haber sido eso. Y decían por ahí que había los que robaban, o sea, dentro de la compañía los que cobraban, los que robaban, los que hacían el atrezo, los que cambiaban las mantas, los vestuarios, lo que decía María, el sueño de todos, ¿no? Ya ser parte de la farándula, pero la farándula era la gran compañía itinerante, pero pasamos hasta por la garnacha. Yo no sé si lo sabían, pero la palabra garnacha... Yo pensaba que las garnachas eran las que te echabas en los taquitos ahí los sábados y domingos. Justamente, es que sí, la garnacha era una compañía de entre 5 a 7 actores, pero precisamente que vendían sus propios bocadillos. Ellos además cocinaban, tenían... y entonces se volvió famosa la palabra garnacha, que no es una palabra mexicana, es una palabra española, porque la garnacha eran esos bocadillos fritos que la compañía ofrecía antes, durante y después de la representación, y a veces la gente venía por el olor a la comida y se quedaba a la representación, y de ahí viene tu famosa... Un gran gancho, qué inteligente. Tu palabra, la garnacha, porque pues si ya vas a vender, pues lleve y bebida, comida, y que se la pase uno bien. Y bueno, otra cereza, la compañía de María, que es una de las compañías de la que ella surgió en Guadalajara, se llama nada más y nada menos Teatro Nómada. Bueno, no es mi compañía, es la compañía de Fernando Saccanassi, de la cual yo fui parte. Y que curiosamente, la visión de Fernando también, como la de muchos actores, actrices, amantes, hacedores del teatro, es hacer teatro que se pueda viajar, con el que puedas viajar, con el que puedas conocer el mundo, y por eso el nombre de Teatro Nómada, pues porque la idea que él siempre tuvo es como, pues mi teatro tiene que moverse y tiene que presentarse en todos lados, y yo tuve hablando de giras, ¿no? Y ya desde un lado contemporánea tuve la oportunidad de ser parte de su compañía con un montaje que se llamaba Juana Inés, paráfrasis de sí misma, con la que nos fuimos a España de gira ya en 3 ocasiones, y que fue muy bello porque era el sueño yo estaba recién egresando de la carrera de actuación, y de repente recibo esta invitación, ¿no? Oye, ¿qué te parecería hacer a Juana Inés, interpretar a Juana Inés de joven? Nos vamos a ir 3 meses a España, a Barcelona, en una residencia, ya tenemos los recursos gestionados, nos falta gestionar los vuelos. En ese momento el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, tenía un recurso destinado para este tipo de eventos, que cuando una compañía es invitada a otro país, a otro lugar, y tiene que desplazarse, pues había un recurso de movilidad. Aplicamos, nos lo dieron, y pues todo se abrió, ¿no? Todas las puertas se abrieron en ese sentido, y pues como actriz era el sueño, ¿no? Tenías hospedaje, tenías los vuelos, te estaban pagando, tenías las comidas, estabas viajando, estabas mostrando tu trabajo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes pedirle a la vida? El sueño de todos. Pero ahora que tuvimos esta experiencia en Colombia, que fue más bien algo autogestionado, es decir, recibimos la invitación por parte de Camilo Casadiego. Muchas gracias, Camilo, por esa invitación, esa llamada a la acción que nos conectó hiciste con Piedad también, de la muestra alternativa de Manizales, de Teatro Internacional de Manizales también. Así es, y entonces nos vimos en la primer disyuntiva, ¿no? De este tipo, ese es el tema del que queremos hablar en este episodio, y por eso quisimos compartir esta experiencia que tuvimos y este conocimiento que estamos adquiriendo
viendo que son las giras autogestivas, el cómo se realizan, porque si bien tener viajes internacionales es el sueño de todos los hacedores de teatro, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos con los recursos limitados que generalmente tenemos? Y muchas veces te invitan a festivales o te invitan a temporadas en otros países, en otras ciudades, y te dicen, pues aquí te doy los recursos que necesitas estando en el territorio, es decir, te puedo dar traslados, a veces te dan hospedaje, te dan los alimentos, ¿no? Los viáticos, el dinero de las funciones, pero muy pocas veces te apoyan con los traslados, ¿no? Es como, pues tú llega aquí, ¿no? Y yo aquí me encargo de ti, pero busca cómo vas a trasladarte, cómo llegar. Y muchas veces los actores, las actrices, pues nos sentimos muy presionados y también no sabemos si tomar estas oportunidades o no, porque lo piensas y dices, bueno, voy a gastar mi dinero, voy a gastar mis recursos para ofrecer mi trabajo, para dar a conocer mi trabajo. Realmente esto es un negocio, me va a redituar como económicamente. O voy a regresar endeudado a mi país. Voy a regresar endeudado, o es una inversión, es un gasto, no debería de serlo porque pues somos artistas y deberíamos de vivir de nuestro arte. Y entonces muchas veces terminamos rechazando esas oportunidades, rechazando esas invitaciones, y lo que hicimos en esta ocasión cuando recibimos esta invitación, que fue tal cual, ¿no? O sea, les damos el hospedaje y los alimentos, ustedes lleguen aquí y les abrimos las puertas tanto de nuestras casas como de nuestros teatros. Y nosotros dijimos, pues es una gran oportunidad que no queremos dejar de lado, pero ¿cómo lo vamos a lograr, no? O sea, ¿de dónde vamos a gestionar los recursos económicos para podernos trasladar, para poder tener los vuelos? Entonces, lo que hicimos con mi unipersonal de Rosaura Desciende fue que dimos un par de funciones antes para recaudar los fondos. Dijimos, bueno, vamos a dar un par de funciones, vamos a recaudar los fondos para comprar los boletos de avión y entonces ya nos vamos a poder ir. Lo que pasó aquí fue que como recibimos la invitación un mes y medio antes de irnos, más o menos, eso fue el sí, más tiempo, o menos, como mes y medio, 2 meses, pero nada, o sea, muy cercano a la fecha. Pues contactamos a los teatros para tener estas 2 funciones, y lo que pasaba con los teatros es que nos decían, me encantaría agendarte, me encantaría darte un espacio, pero ya estamos llenos, ya tenemos la agenda llena, porque los teatros se programan a veces con 1 año de anticipación, ¿no? O sea, pero tengo estos grupos, o a veces nos decían, pues sí, pero te doy el espacio de las 12 del día, y decíamos, bueno, sí, te presto el teatro porque nos querían ayudar, o sea, sí. Muchos espacios, gracias, de hecho, la Capilla, el Shakespeare, varios espacios nos dijeron, sí, pero tendría que ser un horario raro porque esa noche hay función, entonces te lo presto a las 12 del día, y María y yo decíamos, ¿cómo nos vamos a, o sea, quién va a ir a las 12 del día a apoyarnos, ¿no? Sí, porque no es una obra para público, para infancias. Entonces, pues lo que dijimos, y Javier me lo propuso y a mí me pareció una gran idea, fue hacerlo dentro de su movimiento de teatro íntimo para espacios no convencionales, y me dijo, pues estrenémoslo en el departamento, hagamos el reestreno ahí, demos la primera función y luego a ver qué pasa, porque generalmente la gente que viene te abre las puertas de su casa, y después vemos que otras casas, que otros domicilios se abren para esta representación. Entonces yo dije, bueno, pues nunca he hecho esto, pero no tengo nada que perder, así que vamos a hacerlo, y nuestra casa se convirtió en un teatro, en un espacio de representación, en un escenario. Dimos una función aquí muy hermosa. María puso una tablita que muy a la Peter Brook, o sea, adentro del depa, o sea, ella recorría todo el depa, hablaba con toda la gente, que la obra era la italiana. Donde yo estoy sentada estaba mi tablita. Justamente. Y aunque la obra originalmente era la italiana, se volvió Teatro Arena, porque ella hablaba ya con todos, pero puso donde estaba sentada María, como lo dijo, una tablita, y a la Brook, o sea, entraba en la tablita y estaba sobre un escenario, se bajaba de la tablita y estaba de vuelta en la comunión con los espectadores. Era tan hermosa esa solución que encontró María. Sí, bueno, que encontramos juntos, porque dijimos, ¿cómo vamos a hacer para delimitar el espacio y demás? Entonces cambiamos el formato de ser Teatro a la Italiana a ser un formato tipo arena, donde el espectador está alrededor y la escena de repente está en un punto de ese círculo, a veces en el centro, a veces en otro punto, ¿no? Y eso fue muy hermoso porque se resignificó la obra, la pudimos retrabajar, también nos enfrentamos a
a otro tema que es importante en el sentido de las giras y la movilidad, que es la escenografía y tener elementos mínimos, que es hacer una propuesta estética teatral minimalista, porque cuando la quieres girar, cuando quieres mover tu espectáculo, no te puedes llevar muchas veces las grandes escenografías y a veces pagar los boletos de avión es ya muy es un complejo, tema. ya es un tema, o pagar las maletas, ¿no? Para de documentar el equipaje simplemente con tu ropa, ya no digamos vestuario, utilería, props, todo el... Sí, y escenografía. Una de las cuestiones de las que también queremos hablar en este episodio es que cuando ustedes quieran hacer una gira internacional o una gira por los estados, por diferentes ciudades, uno de los elementos base o de los temas centrales en los que tienen que pensar es en la movilidad. De verdad, tanto para crear el espectáculo como para, si ya lo tienes creado y lo quieres mover, pues tienes que pensar en la movilidad, es decir, ¿qué elementos son indispensables? Porque a veces no puedes viajar con toda la escenografía. Yo tenía, por ejemplo, en este unipersonal, yo tenía un árbol de escenografía, un árbol que si bien lo hicimos de manera desmontable, donde sus ramas se sacan para poderlo transportar fácilmente, no te lo puedes llevar en un avión. Es algo que no puede, o sea, que no cabe en una maleta, no te lo puedes transportar a menos de que te cueste un dineral. Y entonces dijimos, ¿qué tenemos que hacer para prescindir de este elemento escenográfico que es simbólico dentro del universo de la ficción y cómo lo podemos resignificar en otro formato de espectáculo donde hagamos que ese árbol esté presente en la escena? Y dijimos, bueno, entonces aquí el árbol van a ser los espectadores, resignificamos, dotamos de otro nuevo sentido a la obra y entonces encontramos la forma de no viajar con ese árbol y de solamente tener elementos escenográficos, bueno, más bien de utilería, porque no llevamos nada de escenografía, eran elementos de utilería indispensables para contar la historia. Bueno, sí llevamos escenografía, llevamos a María. Porque María era la escenografía buta y el cuerpo del actor, ella era. Justamente nos pasó mucho en Colombia y nos dio mucha risa cuando nos dijo Camilo Casadiego, que fue el que nos llevó, que cuando él ve a María salir a escena y solo está ella sola con un taburetito que nos prestó el teatro. Con un banquito y una tablita. Un banquito y una tablita que nos prestó el teatro, porque claro, ese teatro donde nos presentamos... En el galponcito de umbral. Justo, tenía como un piso hecho de, como este material... Linóleo. De linóleo. Y entonces ella tiene una parte que hay un zapateado donde ella necesita generar pues el ritmo con los pies. La vibración, y tiene que sonar fuerte el golpe de esta suela contra la madera. Y pues el linóleo no, se tragaba todo el sonido y nos prestaron una tablita como en el departamento, que también por eso usamos la tablita en el depa, para que sonara bonito la madera con el tacón. Y finalmente pues nos prestan esta tablita, ve Camilo eso cuando sale María y dice, ay, qué flojera, me voy a aburrir. Porque decía no veo ningún elemento escenográfico, ¿no? Él ya estaba sufriendo por adelantado porque dijo, uy, no, esta obra de una actriz 1 hora y media sola, ¿qué va a pasar? Con una tabla y un banco. Y luego dice, bueno, es que al final él estaba fascinado con la obra y dice, bueno, es que aquí hay actriz. O sea, pero justamente porque también María, el secreto de eso es que María no estaba sola. Nosotros, gracias a lo que aprendimos en departamentos, a que ella, el árbol que antes era un decorado, un atrezo, que sí tenía propósito metafórico y simbólico, pero también porque sostenía algunos props, al entregarle los props a cada uno de los miembros del público que ella pasó al escenario como medio híbrido, como si estuviéramos en un departamento, ellos se volvieron su árbol genealógico y su árbol simbólico. Y entonces ella no estaba sola en el escenario, estaba rodeada de otras presencias, de otras esencias que también dialogaban energéticamente con ella, y además estaba nutrida de todo ese trabajo que ella hizo desde que la estrenó a la Italiana, desde que la fue transformando, porque eso sí, esta obra ha crecido porque se presentó en Puebla, porque se presentó en Ciudad de México, en Ticumán, Morelos, en Tlaxcala, y cada vez que nos hemos movido hemos ajustado algo así de, híjole, pero este teatro es al aire libre, híjole, pero este teatro no tiene aforo, híjole, pero, o sea, y entonces, de hecho, el árbol que creamos ya para la capilla, lo creamos porque cuando viajamos a Morelos... Gracias a Ticumán.
Sí, es que sí me estoy dando cuenta que esta obra ha nacido gracias a las giras, porque en Ticumán, Morelos, en el Teatro de Chabón, Mulato Teatro, tenían un teatro al aire libre con un árbol inmenso, hermoso. María actuó enfrente del árbol y dijo María, híjole. Esto es lo que necesito para mi puesta en escena, porque yo hago todo un trabajo de árbol genealógico y dije, qué mejor elemento simbólico que tener un árbol en escena. Y aquí ya lo tenía en Ticumán, ¿no? Que fue un regalo. Gran compañero de escena ese árbol. Y luego mandamos construir el árbol para emular el árbol que habíamos tenido en Mulato, y ahora ya decidimos no usarlo, pero sí quedarnos con el símbolo. Es decir, la obra se ha nutrido gracias a que ha tenido que desplazarse. De esos retos, obstáculos la han hecho volverse lo que es hoy. Una obra que María puede viajar a cualquier lugar del mundo con un par de maletas, unos cuantos props que se los puede dar a la gente, que se puede presentar a la italiana, que se puede presentar en arena, que se puede presentar en universidades, en un cafecito. Al aire libre. En departamentos, espacio abierto, cerrado. O sea, ahora sí que todo terreno. Y de eso es de lo que queremos hablar. De eso se trata una gira y eso es lo que tendríamos que pensar, que tu espectáculo sea todoterreno. Muchas veces queremos que nuestras grandes producciones sean súper aesthetics y tener las escenografías más maravillosas, plataformas giratorias y agua en escena y todo eso está perfecto y está muy bien, pero nos acota. Como decía Javier al principio, se planea para un teatro en específico, para unas dimensiones específicas, y eso está muy bien, pero luego cuando lo quieres mover te das cuenta de que es muy difícil, casi imposible o muy costoso. Entonces, para hacer giras autogestivas, lo primero que se tiene que pensar es en esta movilidad, en decir cómo voy a hacer que mi espectáculo con pocos elementos pueda contar la historia que necesito contar, y cómo voy a hacer que en mis maletas de viaje quepa absolutamente todo, o que en cada espacio a donde vaya, por ejemplo, nosotros pedíamos que el teatro tuviera un banquito, ¿no? Y un banquito pues lo pueden tener en cualquier lugar lado. Y son de diferentes tamaños y ya tú como actriz te adaptas. También hay que tener mucha flexibilidad porque te adaptas a esos tamaños del banquito y adaptas algunas cositas, pero es tener esta visión panorámica de que yo quiero llevar de viaje esta obra, entonces voy a construirla con los menos elementos posibles y que los pocos elementos que tengo me apoyen para contar esta historia. No, y además te das cuenta justamente que cuando uno se pone en ese lugar, o sea, cuando uno se adapta y se abre, la obra te va revelando potencias, te va diciendo, mira, yo también me puedo contar de esta otra manera, porque está bien tener, yo digo, si algún día nos vuelven a abrir un teatro en Ciudad de México, a lo mejor sí volvemos a llevar el árbol, porque aquí está. Es decir, no es que la obra pierda una cosa y ganó otra, sino que más bien ahora tiene muchas vertientes. Un abanico de yo pienso es que tienes la obra A, y la obra B, y la obra C, y la obra D. Y es la misma obra, quizá, pero de distintas maneras de ponerse en escena, y en todas será María en su unipersonal, con sus historias. Pero justamente alguna vez hablábamos de que ella era como una comerciante, porque ella viene de familia de comerciantes, y que ella era una vendedora de anécdotas. Lo habíamos hablado vendedora de historias. Vendedora de historias. Y bueno, ¿cómo son los comerciantes ambulantes? Pues van por los caminos y buscando clientes. Lo tiene ella en el monólogo. Iba yo surtiendo a unos, cobrando facturas, buscando otros. Ya está en mi sangre, pues. Pero esa es la teatralidad, ir buscando audiencias, ¿no? Y qué bonito que puedas tú decir lo que necesitas. Es más, hablando de iluminación, por ejemplo, nosotros los cues de iluminación de Rosaura de Siente eran 80 y tanto, eran ¿no? 88 cues que hizo nuestro iluminador Isaac Weisselberg, que siempre se luce y hace unos así, detalla hasta el máximo, así de, y aquí sobre esta luz rosa le voy a agregar tantito ámbar y un poco de azul cetrino en la parte de atrás que solo me la va a pintar, o sea, porque él hace como pinturas y es bellísimo. Es precioso, pero para una gira pues no es rentable. No, y además te tardas, o sea, sí, no es rentable, te tardas día y medio de montaje, ¿no? O sea, bueno, con Isaac a veces es un día completo y a veces un día y cacho, ¿no? O sea, 2 ensayos. Queremos escucharte. Déjanos tu opinión al finalizar el programa o participa en la encuesta. Es muy sencillo y tus ideas son valiosas semillas para ampliar el tema y planear futuros episodios. Entonces llegas a un teatro y acabas de llegar y ese día te tienes que presentar. Entonces nada de que, y tienes que hacer una corrida técnica y nada de, oye, me voy a llevar todo el día de luces. ¿Qué le pedimos a Isaac? Oye, Isaac, ¿nos haces un rider de iluminación con 4 cues? Y literal, 2 horas. ¿Por qué? Porque en cualquier teatro donde llevemos Rosaura en el mundo tenemos nuestro rider normal y nuestro rider de 4 cues y además la obra funcionaba igual. O sea, quizá menos bonita en algunas cositas. Menos aesthetics en ciertas cosas. Pero sacrificas unas y ganas
las otras. Yo de pronto decía, es que María, ella se volvía todo. Ya no necesito que la luz me cuente la historia. Ya no necesito los adornos. Brillaba más que la actriz era el universo. Ay, sí, muy hermoso, porque también cuando vas de gira, que esto es algo que todos queremos, es el intercambio cultural, ¿no? Nutrirte de otras personas. Y fue muy hermoso que en Manizales, además de que la función fue espectacular, muchas gracias a Piedad por esa invitación, estar en este festival alternativo. Conocimos a otros teatristas, a otros hacedores, amantes del teatro, y me acuerdo mucho de una anécdota que nos contaba uno de ellos, que es Alexander Carvajal, que él iba con su grupo de teatro, que su grupo de teatro era su familia, sus 2 hijas y un perrito, eran sus ayudantes y me acuerdo mucho que nos contó la anécdota de cuando él se fue itinerantemente de viaje por toda Latinoamérica con su familia, con su esposa, con sus 2 hijas chiquitas. Ahora ya las conocimos, ya eran unas adolescentes, 18, 19 años, pero en ese momento nos contó que eran unas niñas chiquitas y que él se quería ir de viaje y tomó sus ahorros, una parte de sus ahorros los puso así bajo el colchón por emergencia, cualquier cosa que pase, y otra parte dijo, bueno, pues esta cantidad nos tiene que alcanzar hasta donde nos alcance y nos regresamos, ¿no? Si se nos acaba en una semana, nos regresamos en una semana, y si ganamos dinero y hacemos que esto avance, pues hasta que se acabe, ¿no? Hasta que se acabe la experiencia, pero yo quiero vivir esta experiencia con mi familia. Y entonces agarró su coche, agarró a su familia, a sus 2 hijas, a su esposa, unas maletas, y que llevaba en esas maletas, pues además de su ropa y demás, pues las producciones, y que eran producciones muy minimalistas, y que en su cartera, es decir, su repertorio, por así decirlo, tenía una obra de cabaret, una obra más infantil con Guiñol, y no me acuerdo cuál era la otra, eran 2 o 3 montajes. Sí, justamente tenía como 3 obras y él decía, si me piden algo para la calle, pues saco los títeres, que eso es lo que... O sea, o si no tenemos dinero, él lo decía, a veces no teníamos para comer y agarramos el Guiñol y trabajamos toda la mañana y a las 3 de la tarde de dinero y hasta de sobra y hasta para el postre y el café, ¿no? Sí. Y luego dice, y en la tarde ya teníamos una función de teatro y en la noche de cabaret. Dice, a veces yo acostaba a las niñas y mi esposa se iba a un cabaret a hacer una función súper burlesca, sensual, súper padrísima, y luego a la siguiente noche le tocaba a él y ahora él hacía la función y hacía de mago y hacía también suertes y magia y burlesca y cabaret. Y yo digo, qué bello un matrimonio. Hoy tú duermes a las niñas, yo me voy a presentar, hoy al revés, mañana en la mañana nos levantamos y hacemos Guiñol, con eso comemos. Y tú dirías, bueno, se la medio mal pasaban. ¡Ajá, no! No, nos contó que en Ecuador se volvieron millonarios porque ganaron muchísimo dinero con sus representaciones, que la gente les daba y les daba y les daba y les daba, y que luego ya no sabían ni qué hacer con ese dinero, ni dónde meterlo, ni... O sea, que se lo tuvieron que gastar ahí porque porque no lo podían sacar del país tampoco. Ajá, porque en la frontera, ¿cómo ibas a declarar que tenías todo ese dinero? ¿Y de dónde lo sacaste? No, del teatro. No, y en efectivo, porque además justo el problema al cruzar las fronteras es que en efectivo, ¿no? O sea, ¿por qué traes tanto dinero de Ecuador? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿No hiciste narcomenudeo o qué? Y es bien padre lo que nos cuentan porque además ellos traen una combi o un coche, un carromato como carro de Tespis. No me acuerdo si era una combi, una camionetita, pero era un coche que ellos manejaban. Sí, se les descompuso varias veces y una de esas veces... Esta anécdota es muy bonita. Pues justo que se les descompuso, tenían que pasar la noche ahí, era de noche, cuando se descompuso estaban aterrados. En medio de la nada. Y a la mañana siguiente... Pues despertaron en un campo rodeados de alpacas, de llamas y con una montaña nevada y que un lugar paradisíaco, ¿no? Un paisaje preciosísimo y que ellos estaban ahí varados en medio de las montañas rodeados de alpacas y las hijas contentas y dijeron, bueno, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Es decir, pues aparentemente tuvimos un percance en la carretera, pero no sabíamos la bendición que era esto. O sea, estas experiencias, esto no lo tiene ni Obama. Pues. Sí, esas experiencias yo estoy seguro que esas niñas las van a recordar toda su vida. Sí, las marcaron. Y además justo dices, uy, ¿cómo salieron de esa, no? Pues llegaron unos campesinos de alpacas, literalmente, los vieron ahí varados, las vieron con las niñas y los llevaron a su casa. Hasta él lo decía, una casa muy humilde, pero nos dieron de comer, nos dijeron que si nos queríamos quedar a dormir, nos consiguieron un mecánico, nos presentaron a alguien que nos consiguió una función en otro lugar. O sea, literalmente ellos, como Blanche Dubois, dependíamos de la caridad de los extraños. Y dice que toda esa gira fue así. Ellos tenían una función en Perú. En Perú, me parece. Al principio. Que tenían que llegar a Perú en cierta fecha y se fueron, creo que de Colombia, Ecuador, Perú y Chile y tenían esa función en Perú.
pero tenían un espacio de tiempo para llegar a esa función, y mientras ese espacio de tiempo pues se fueron de ciudad de pueblo en pueblo dando funciones, y cuando llegaron a Perú pues ya tenían muchísimo camino recorrido y muchas funciones que habían dado, y para mí fue como toda una experiencia de vida muy importante que me hizo saber que no hay imposibles y que no hay límites, y que realmente si tú quieres hacer una cosa la puedes hacer y no necesitas ni tanto dinero, ni tantos recursos, ni tantos elementos, y que a veces uno también se cuenta historias porque dice, pues es que como cuando ya tienes hijos, ¿no? Ya tienes que estar más asentado en sus escuelas y no, tienes que darles estabilidad, pero pues él de repente agarró a su familia, a su esposa y a sus hijas y dijo, vámonos de gira y vámonos a vivir la vida, y esas experiencias, como lo decía Javier, se les quedaron marcadas, y yo digo, pues eso tampoco debería de ser un impedimento, ¿no? Y pasa un avión y yo digo, giras, ¿verdad? Que pasó un avión y yo dije, le iba a decir a María, hay que cortar porque el avión, y yo dije, no, nada es un impedimento, nada, todo es parte del viaje. Exacto, y es como cuando te inspiras. Me inspiró mucho esta familia de teatreros, esta familia de teatristas. Me inspiró mucho esta historia. Me inspiró también a decir, bueno, pues, ¿qué me impide agarrar las maletas e irme con mi teatro, con mi arte y con mi esposo, con Javier, por el mundo? Yo le decía también a Javier, ahora en Colombia que estábamos allá, yo le decía, yo cuando era adolescente tenía este sueño de viajar por Latinoamérica con mi teatro, con mi compañía, con una obra de teatro que yo amara. Y ahora lo estoy haciendo. Entonces, este episodio es para eso, para invitarlos, para animarlos y darles también herramientas para que ustedes vuelen. Y es muy emocionante porque ahora justo cuando María me decía en Colombia eso, o sea, yo siempre tuve este sueño de viajar con mi compañía por Latinoamérica y llevar, y yo le decía, bueno, ¿y qué nos impide seguir, no? O sea, ahora Argentina, ahora Chile, y justamente era como, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar? Pues igual ya veremos y vamos y lo vamos a hacer y contactamos teatreros, porque además algo que me sorprendió mucho en Colombia es que uno cree que con la globalización, uno cree que ya sabe lo que están haciendo teatralmente en todos lados, o que más o menos ya entiende las poéticas, y uno pensaría que con YouTube pues ya puedes ver casi que cualquier obra de cualquier creador o creadora del mundo, pero a mí francamente el teatro que vi en Colombia a mí me sorprendió enormemente, me llenó los ojos y nos nutrió muchísimo. O sea, vimos un unipersonal de Eric Bernal que además... Yo no lo pude ver porque me estaba preparando para el mío, pero tú sí lo viste. Yo sí lo vi, pero fue bellísimo, sí, lástima, ojalá que tengamos la oportunidad de que lo veas, de volver y que lo veas, porque Eric Bernal hacía un personaje que se llama el Willis, que era una belleza así de un indigente, y yo lo veía y decía, este unipersonal, bueno, el de él retacado de cosas que yo luego le dije, maestro, si usted lo quiere mover, quítele un montón de cosas porque usted es un actor maravilloso que no necesita de buta, y él era todo, él era el Willis, él era mil cosas, bellísimo, pero yo decía que gracias a la vida que estoy pudiendo ver este trabajo tan distinto a lo que hacemos en México, totalmente, pero también tan cercano, porque Latinoamérica, o sea, había cosas muy cercanas, había cosas muy disímiles, y luego además nos pasó que yo no traía, o sea, mi laptop no tiene, la laptop que yo tengo no tiene de entrada de jack de audio, y la de él sí, porque era una PC, y yo le digo a María, híjole, yo quisiera conectar, porque yo le tiro los tracks de audio a María en Rosaura Desciende siempre, o desde mi celular o desde mi laptop, y justamente mi celular... no era compatible con la consola del teatro. Exacto. Y yo digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le voy a poder tirar los tracks? Y Eric Bernal, el del Willis, que lo fui a ver y que le dije, oye, te felicito, estás maravilloso, y le aplaudí tanto su unipersonal, me dijo, oye, maestro, ¿cuándo se presentan en tal? Oye, pues yo te digo de una vez que en ese teatro no va a ser compatible, pero no se preocupe, maestro, yo le presto mi laptop. Y yo, no, pero a usted no le toca presentarse, yo le presto mi laptop. Llegamos al hotel en la noche, le invité una cerveza, estuvimos bajando todas las canciones a un drive, del drive a su computadora, y bueno, esa noche en Manizales, él me la prestó, estábamos en la misma ciudad, pero luego nos presentamos en Bogotá y él llegó a la función de Bogotá, que él no tenía que llegar, trayendo su laptop por si hacía falta, y sí hacía falta porque en esa consola tampoco servía mi teléfono, pero fue así de,
qué maravilla como cuando tú te presentas en otros países, en otros lugares, la comunidad teatral es tu familia y te apoya. Bueno, y hasta tenemos una familia en Colombia. Nuevas familias, sí, también nuestra familia colombiana. Un saludo a Yolanda y a Jorge, 2 actores maravillosos que nos acogieron en su casa, que nos dieron el hospedaje y también nos cocinaban platillos típicos. Yo me sentía como su hija, yo me sentía como que estaba en casa de los abuelitos o de mis papás o cosas así, porque se sentía que te arropaban, ¿no? Y eso es muy hermoso lo que está diciendo Javier. Cuando vas y viajas a otras latitudes, siempre vas a encontrar tu familia teatral, siempre vas a encontrar quien te abra las puertas. Lo mismo nos decía Alexander con su familia, que la gente les abría las puertas precisamente porque llevaban niñas, ¿no? Y era como, te quedas en mi casa, ven, yo te doy la comida, ven, no te preocupes por el hospedaje. Y estas cosas mágicas pasan, y para eso también uno viaja, para crear comunidad, para crear lazos y para hacer un intercambio de saberes, un intercambio cultural. Nos contaron mucho acerca de su historia. Camilo nos llevó por un tour en el centro histórico de Bogotá, y nos llevaron a una casa de un hacedor de teatro que se llamaba Santiago García, que fue como un gran padre teatral para las nuevas generaciones contemporáneas, y su casa, conocerla, o sea, ese teatro era como un santuario, y ver otras formas de teatralidad y cómo en todas las partes del mundo se honra este arte, y cómo ha habido gente siempre al servicio del arte de la representación, que entrega su vida, que nutre a las nuevas generaciones, que los arropa, que los acoge, que les enseña también grandes maestros. Si estás disfrutando del podcast, no olvides seguirnos. Fue discípula de Santiago, Carolina Vivas, que funda este teatro donde yo me presenté, el Umbral Teatro, que fue una dramaturga, también una madre teatral, que ha enseñado a muchas generaciones. Es que todas esas experiencias te nutren y te hacen saber también cuál es tu lugar como creador, como artista. Sí, y justamente ahí vimos al lado de ese teatro, del de Carolina Vivas y el de Santiago, estaba una sala Sequizano, y yo me vengo a enterar en Colombia que el padre del teatro realista mexicano, maestro de Soleil, maestro de Mendoza, Sequizano, el maestro Sequizano, que para mí era el padre del teatro realista mexicano, resulta que era también la semilla, el semillero del teatro colombiano contemporáneo. Y dices, me explotó la cabeza. El mundo es muy chiquito. 6 grados de separación, que de eso les venimos, ahora sí que de eso les venimos a hablar aquí en este especial de giras, porque para hacer una gira uno pensaría que es muy difícil. Ahora las aerolíneas te cobran hasta por maleta documentada. Antes era lo lógico que viajas y tienes una maleta. Ahora no, nada más tu mochilita, y ahora cada vez es más difícil, porque un vuelo con una maleta documentada de 25 kilos por persona, pensando en una obra, ya nada más con 3 personas, o sea, o 2 personas, ya, o una persona, ya te estás gastando el vuelo a donde sea que tengas que llegar, más los vuelos si te tienes que mover entre ciudades de ese lugar, porque a veces como Colombia o como Argentina, las ciudades están muy lejos una de otra. Entonces a veces un camión o un coche son 14 horas, que nos pasó en Colombia. Para ir a Manizales era mejor un vuelo, porque en camión eran 12 horas, y no tuvimos que irnos en camión porque había un paro nacional camionero en Colombia. Y esa fue una aventura. Pues es que esa es la otra que no les hemos dicho. Tú te vas a un país y aunque todo esté súper planeado, la realidad geopolítica del país, las circunstancias, el contexto, cuando llegamos había un paro camionero nacional. Todo puede pasar. Que estaba varado toda Colombia, cerradas las calles, cerradas las carreteras, no podíamos movernos en camión, no pudimos llegar a la función que teníamos que llegar y se tuvo que mover el taller también. Pero eso es lo hermoso. Tú, como también crecimos con eso, también nos nutrimos de eso, aprendimos de realidad política colombiana contemporánea, qué está pasando, por qué está pasando, escuchamos a su gente, y entonces ya llegas nutrido no solo de teatro, de había otros teatristas, vimos una obra de Leonora Carrington de México. Preciosa, de Medellín, ahí en Manizales. De la Fábrica de Sueños, que se llama, y era bellísimo porque decíamos, qué curioso estar bien. Hasta María pasó a hablar al final de la función porque ella había actuado con la obra que se hizo, la gran obra que se hizo de Leonora Carrington en el Museo de Arte Contemporáneo, que ella conoció hasta la familia de Leonora Carrington. O sea, María actuó. Sí, conozco muy bien la obra de Leonora Carrington, y llegar a Manizales después de toda la odisea que dimos, porque precisamente con el paro camionero, pues se retrasaron todos nuestros planes. Nosotros íbamos a dar función el 3 de septiembre en Bogotá, y por el paro, ese día llegó el paro y ese día tuvimos que posponer la función para la siguiente semana. Nosotros teníamos que dar función en Manizales el 5, y
como estaba parado todo el país, pues no pudimos viajar, tampoco había aviones porque fue una locura. Y cuando por fin pudimos llegar, porque se levantó el paro y tomamos el primer camión a Manizales, llegamos y la primera obra que vimos fue esta de Leonora Carrington, que fue muy hermoso, porque entonces era como sentirte en México, pero estás en Colombia y estás viendo trabajo de gente de Medellín y estás en Manizales y hay un intercambio artístico precioso. Y yo acabé muy conmovida porque además las temáticas de las que hablaron, el trabajo de máscara, el trabajo de teatro ritual que hicieron, preciosísimo. Yo decía, a esto vine y para esto hacemos arte y para esto hacemos teatro. Y ha sido todo un programa. La verdad es que para nosotros lo que queríamos hacer era regalarles un poquito de nuestra experiencia, porque a veces uno como teatrero como que se te cierran las puertas y dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque ahorita ya ni el INBA ni el FONCA, hablando de México, ya no tienen esa dependencia que existía para movilidad y para giras. Ahora tienes que meter un efiteatro para giras y si no te lo dan y ya. Y muchas veces te invitan a festivales y dices que no. Tristemente dices, no puedo ir. Y para eso nosotros les hemos creado un manual práctico para giras autogestivas. Así que para las personas que se quedaron a este punto del programa, ahí les van 10 pasos a seguir, que bueno, dentro de nuestra experiencia sabemos que funcionan, ya están comprobadas con la práctica. Redoble. Punto número 1. Y estas son: 1. Crea o elige de tu repertorio un espectáculo de pequeño formato. Ya lo dijimos, ya ahondamos bastante en el tema. Si no lo tienes creado, créalo. Crea un unipersonal, que es de lo más fácil para viajar. Vas una persona, si acaso 2 personas. O de tu repertorio, elige uno que se pueda adaptar a las condiciones para gira y adáptalo. Sé flexible, quítale cosas, toda la paja que ya va a crecer, necesita. No tengas miedo. Sí, no tengas miedo, las cosas van a tomar su propio lugar y van a crecer. Punto número 2. Elige un país de preferencia que hable tu idioma. Digo, no necesariamente, o sea, sí puedes, si no, lleva subtítulos, contrata subtítulos. Ahora la inteligencia artificial te hace los subtítulos. Hace maravillas. Hay programas que hasta te los acomodan uno por uno. Hay gratuitos, hay hasta de muestra gratis de 7 días y luego ya no pagas el programa. O sea, de que se puede, pero bueno, si hablan tu idioma, mucho mejor, bonus porque extra. Así puedes viajar sin problemas presentándote y aunque haya modismos, todo el mundo te va a entender. Exacto. Punto número 3. Busca contactos que vivan en ese lugar y puedan ayudarte o conectarte con espacios para la representación. Es decir, si tú conoces a alguien que vive en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú, en Venezuela, crea a esos lazos, contacta a esas personas, pregúntales. Muchas veces te llevarán al contacto del espacio, del teatro. Si no hay un espacio de representación, tampoco importa, lo puedes presentar en un espacio cerrado, en un espacio abierto. En parques, en su casa de quien te hospede, sí. En restaurantes, en bodegas. El chiste es hacer el contacto. Y si no lo tienes, aquí va una recomendación también. Estamos en la era de la información digital, estamos en la era de las redes sociales. Yo me quiero ir, por ejemplo, vámonos a Argentina, ¿no? ¿Qué teatros hay en Argentina? ¿De qué corte son esos teatros? Los busco en Instagram, los busco en Facebook, los busco en las redes sociales. ¿Quién se está presentando ahorita? A lo mejor hasta no le mando mensaje al teatro, o si el teatro no me contesta, le mando mensaje al último director que se presentó ahí, o directora, o compañía. Oye, exacto. Yo soy de México y tengo un espectáculo como el tuyo, o me fijé que ustedes también hacen títeres o máscara. Oye, ¿tú sabrías cómo podría yo acercar? O sea, sí, acércate a esas personas, mándales tu carpeta, mándales tu información, diles que te quieres presentar ahí. O sea, ya no hay pretexto. Tenemos todas las herramientas disponibles y al alcance de nuestras manos. O si no, hasta vete, ¿eh? Yo te diría, agarra tu coche, tu camión o tu avión, llega a Argentina, Ecuador, a Venezuela y toca la puerta así de, hola, yo tengo mi espectáculo. Y si no, preséntate en la calle. O sea, yo digo como esta pareja que fueron consiguiendo funciones en el camino, ¿no? Esa es otra. O sea, si no, aviéntese. Así. Punto número 4.
crea alianzas que sean beneficiosas para ambas partes. O sea, por ejemplo, nosotros ahora que nos fuimos dimos talleres de actuación y de dramaturgia allá. Es decir, no solo dimos la obra, sino les traemos una metodología de actuación, una metodología de dramaturgia. Ustedes se benefician, nosotros nos beneficiamos. También puedes ofrecer conferencias, puedes ofrecer encuentros. O sea, es decir, ¿qué puedo llevar además de la obra que deje algo en esa comunidad? O que le puede interesar, porque por ejemplo, si ahora Camilo viniera a México y diera un taller de teatro colectivo colombiano que acá no sabemos, nosotros diríamos, ay, pues qué padre, ¿no? Entonces, en esta cosa de que sea nutricio para ambas partes, hay que encontrar la manera de, bueno, te damos el hospedaje, pero tú nos das esto, y ver la manera de ganar, que es tan hermoso y horizontal en este tipo de giras autogestivas. Sí, también se me ocurre, por ejemplo, si yo contacto a alguien de Chile, ¿no? Y le digo, ábreme tu espacio en tu teatro, entonces, o ábreme un espacio, dame el hospedaje. Por ejemplo, podemos hacer intercambios. Cuando tú vengas a México, yo te abro las puertas de mi casa, o yo te abro las puertas de este espacio. Entonces se hacen intercambios también ahí culturales, ganar, como bien. O back to back, así, vamos nosotros ahora y ustedes vienen el mes que viene. O sea, pues sí, encontremos la manera, ¿no? Sí, alianzas, creemos comunidad. Punto número 5. Pacta fechas, eventos y días de presentación, porque es importante tener todo calendarizado, organizado, para que se pueda hacer la difusión necesaria, para que se pueda convocar a los espectadores, para que tú te hagas un itinerario, para tener todo perfectamente bien organizado. Entonces es importante hacer este pacto de fechas y días de presentación. Luego todo puede pasar, puede haber un paro nacional camionero, como pasó. Pero ayuda a tener las fechas, porque luego esa fecha se mueve, pero ya existía la fecha, ¿no? Pero ya ya había una fecha. Pero bueno. Punto número 6. Compra. Este es para mí el punto más importante. Bueno, porque así soy yo. Compra los boletos de avión con lo que tengas. O sea, si no tienes el dinero, dices, no, pero es que todavía no doy el taller que vamos a dar allá con el que voy a recuperar. O todavía no he dado las funciones de recaudación, ni la fondeadora, ni la fiesta. O sea, todavía no tengo el dinero. No importa. Ahora sí que hay una regla en el dominó que dicen, cuando el dominó de parejas, tengas o no tengas más, la salida taparás. O sea que estamos jugando 4, ¿no? 2 parejas, y yo veo que el otro se va a ir, el de al lado, el que es mi enemigo, mi contrincante, yo le tapo la salida para que se pueda ir mi compañero. Y ahora sí que pensándolo en las giras, tú literal aviéntate, tengo estos 15,000 pesos o 10,000 pesos, como hizo esta familia debajo que tenían 15,000 pesos debajo del colchón y dijeron, nos los llevamos y luego a ver que Dios mande. Tú aviéntate a la gira y luego, compra los boletos y luego eso te va a obligar a hacer funciones de recaudación, a hacer fiestas, lo que quieras, o sea, a buscar ese recurso. Pero si te esperas. Pero ese es el siguiente punto. Sí, espérate, sí no sabía. Perdón, es que sí creamos el manual juntos, pero se me olvidó. Se me olvidaron los pasos. Pero si tú te esperas, es que hay gente que te va a decir, no, primero ten el dinero y luego compras los vuelos. No lo vas a hacer. Ay, es que no conseguí, no suficiente. Compra el vuelo. Además, mientras antes lo compres, más barato sale el vuelo. Si te esperas a todo lo que vas a tener que hacer para conseguir el dinero para el festival y lo consigues faltando una semana y compras los vuelos faltando una semana, te va a salir de arder. Entonces, ya tienes un don de ya pactaste fechas y todo, cómpralos ya. Cómpralos. Sí, órale, aviéntase. Y luego viene el punto número 7. Aquí ya se los spoileó un poquito, Javier. Consigue los recursos para gestionar el transporte y los gastos de viaje. Esto puede ser hay muchas maneras. Nosotros hicimos funciones de recaudación porque nos pareció lo más adecuado, porque dijimos, bueno, yo ya tengo año y medio sin presentar esta obra. Hay muchas cosas que seguramente van a cambiar. Hay cosas que adaptar. Sabemos que no vamos a llevar el árbol. Entonces yo necesito dar un par de funciones para saber cómo va a funcionar este dispositivo en Colombia una vez que viajemos. Entonces esto para mí fue un gran negocio porque fue ganar en el sentido de que yo di estas 2 funciones de recaudación para poner a prueba todas las cosas nuevas que estaba metiendo mi unipersonal y también porque pues así recaudaba el dinero de los boletos de avión y literal así fue, dimos las funciones, recaudamos el dinero, ya habíamos comprado los vuelos, pero de alguna manera pues ya lo recuperamos.
¿Y? También puedes hacer fiestas, puedes hacer tandas, rifas. Hay gente que rifa una bicicleta, una televisión, un dispositivo, un dispositivo electrónico. Siempre va a haber muchas formas. Fiestas de recaudación, haces una fiesta en tu casa. Compras cajas de cerveza. Compras cajas de cerveza, vendes la cerveza, haces pagas, que la gente pague. Y bueno, o una tanda, que en México es muy, muy famosas las tandas. Hay muchas formas. Una vez, como dice Javier, cuando tú ya compraste el boleto y ya te sientes obligado a hacerlo, vas a encontrar los medios, vas a encontrar los recursos y va a salir. También hay fondeadoras, ¿no? También puedes hacerte una fondeadora para financiar tu proyecto de viaje, de gestión de vuelos. Y bueno, punto número 8. Ten un rider de luz con pocos cambios. Ya lo dijimos, 4 atmósferas, 5 ambientes. No te la compliques, no se la compliques a los técnicos del teatro. Dile a tu iluminador, ¿cuáles son las luces? Que yo siempre les digo, si quieren un consejo, solo hay 3 luces que necesita toda obra de teatro, desde la más posmoderna hasta la más Lorca, Siglo de Oro, no importa. Vas a necesitar un ambiente ámbar, es decir, un ambiente cálido de luz como de hogar, de luz de día, de luz de tarde, de luz donde los personajes están pasando algo durante la día o están en su casa, un ambiente ámbar. Vas a necesitar una luz cetrina o plomiza o azul para todo lo nostálgico, todo lo triste, todo lo doloroso. Y vas para la noche, para los sueños. Exacto, la noche, los sueños, lo fronterizo, lo liminal, lo absurdo, lo abstracto. Luz plomiza, cetrina, perfecta. Azul. Y una luz roja dramática intensa para un momento que digas, aquí entra el rojo a para full. Algo violento, algo erótico, algo pasional, algo con mucha fuerza, mucha contundencia que quieras resaltar del montaje. El rojo siempre ayuda y funciona. Y un oscuro final, ahora sí que se apague todo. Pero con esos 4 cambios puedes montar, yo te juro, Hamlet, Sueño de una noche de verano, Rey Lear, posmoderno, Heiner Müller o Rosaura desciende. Y claro, siempre con tus luces frontales, ¿no? Obvio, bueno, todo teatro le apoyas unos fronts para que se le vea la cara, pero esos ambientes ámbar y unos fronts, sales en 1 hora de ese montaje de luces. Y luego, punto número 9. 9. Selecciona cuidadosamente los elementos escenográficos de vestuario y utilería. Cuidadosamente, menos es más. Ya, a ver, ponte a pensar que quepa todo en una maleta. Ya lo dijimos, pero lo vamos a volver a decir porque esto es fundamental para las giras y movilidad. Que todo te quepa en una maleta, así que selecciona cuidadosamente lo que te vas a llevar. Así es. Y punto número 10. Haz maletas y prepárate para la aventura. O sea, aviéntese. Ahora sí que si quieres usted irse de gira, pues váyase. No hay de otra. Haz las maletas, ya tienes las fechas, ya tienes el lugar, ya tienes los vuelos, ya tienes los recursos, pues ya nada más te queda hacer las maletas y vámonos. Claro. Y tenemos un bonus extra. Bonus extra. Mantén la mente siempre abierta porque todo puede pasar, como a nosotros que nos pasó nuestro paro camionero nacional. Disfruta del viaje, nútrete del intercambio cultural y crea comunidad. Pues eso es realmente. Creo que esto que ha dicho María no necesita mayor explicación. El mundo está ahí, el mundo es grande. Atrévete, aviéntense, tengan fe en ustedes mismas, en ustedes mismos y les aseguramos que la experiencia les va a devolver mucho más de lo que ustedes hayan invertido, porque es una inversión del corazón y hasta van a ganar dinero y hasta van a salir de, ay, mira, nos salió muy bien esta gira. Solamente es una cosa como de saltar, ¿no? Esto fue Cuestión Teatral.